Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase. Espero que hayan tenido una muy buena semana y que también tengan mucho ánimo para aprender un poquito más de la palabra de Dios. ¿Oremos? Señor, te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros, te doy gracias porque tú siempre nos enseñas cosas nuevas. Y yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de estos niños y por cada persona que va a ver este video, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes y que nosotros también podamos ser luz para llevarle tu palabra a otras personas. Bendice mucho este tiempo que vamos a pasar junto a tu palabra y danos un corazón dispuesto siempre a aprender más de ti. En nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, la semana pasada, tío Claudio y tía Yasna nos hablaron de José. Y nuestra historia quedó en que José había tenido un final feliz. Él había terminado en un cargo muy importante en el gobierno de Egipto y había terminado con su familia reunida y reconciliada. Después de este tiempo, pasaron los años. Murió el faraón que había sido tan bueno con José, también murió José y sus hermanos, pero los hijos de José y los hijos de los hermanos de José empezaron a multiplicarse y esta familia empezó a crecer y creció tanto que se convirtió en un pueblo, el pueblo de Israel. Entonces, el faraón nuevo empezó a desconfiar de los israelitas y dijo, bueno, este pueblo se está multiplicando tanto que puede ser que algún día quieran hacer la guerra contra nosotros o incluso que ellos quieran ser aliados de alguno de nuestros enemigos y en ese momento van a volverse en nuestra contra. Entonces ellos esclavizaron al pueblo de Israel. Eso significa que ellos estaban trabajando muy duro, de manera forzosa, en muy malas condiciones y expuestos al maltrato de los egipcios. Y esta esclavitud se puso cada vez más dura, cada vez más severa, hasta que incluso llegó un momento en que el faraón dio la orden de que mataran a todos los bebés varones que nacieran del pueblo de Israel. Las niñas podían quedarse porque las niñas podían salir para trabajar, pero él temía que nacieran más hombres que fueran guerreros. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto tan difícil nace el personaje del que vamos a hablar hoy día. Y el personaje del que vamos a hablar hoy día es Moisés. Todos conocemos a Moisés como el gran líder que sacó a los israelitas de Egipto, los llevó 40 años por el desierto hasta que finalmente encontraron la tierra prometida. Pero la verdad es que la historia de Moisés no siempre fue una historia de mucho éxito. Como les dije recién, cuando Moisés nació en la época más cruda de la esclavitud de los israelitas y con esta orden de matar a todos los bebés varones que nacieran. Su mamá Jocabed vio que nació su hijo, que era un hombre, y ella trató de protegerlo lo mejor que pudo y lo escondió por 3 meses. Pasados los 3 meses ya no lo pudo esconder más porque los bebés lloran y llaman más la atención. Entonces ella, en un acto de fe y solamente confiando en que Dios iba a hacer lo mejor para su hijo, ella hace un canastito, le pone brea y lo pone en el río. En ese momento ella pierde todo el control sobre su hijo, lo deja en las manos de Dios y le pide a su hija María que por favor se quede cerca del canastito para que vea qué es lo que pasa con eso. Pasó el rato y la hija del faraón, que era una de las princesas del palacio, se acerca a bañarse junto con algunas doncellas que eran como sus empleadas. Y ella ve este canastito, pide que se lo traigan y al abrirlo se da cuenta que hay un bebé adentro. Ella tuvo mucha compasión del niño, sabía que era de los hebreos y ella decide adoptarlo. En eso aparece María, que siempre había estado cuidando de su hermano, y le pregunta si a ella le gustaría que le consiguiera alguna niñera que le ayudara a criar al niño. La hija del faraón encontró súper buena idea y María fue a buscar a su propia mamá. Entonces Jocabed y Amram, su marido, pudieron criar a Moisés, y no solamente pudieron criar a Moisés, sino que además estaban protegidos por la misma hija del faraón y además le estaban pagando por hacerlo.
Entonces vemos cómo la fe que ella tuvo en ese momento para dejar a su hijo en este canastito, finalmente dio resultado porque Dios la ayudó y Dios honró esa fe que ella tenía. Pasaron los años, Moisés creció, se convirtió en un hombre adulto, un miembro importante de la corte también, y él se paseó por Egipto y se dio cuenta cómo sus hermanos de Israel estaban siendo maltratados. Y después vio una escena en la que un egipcio estaba golpeando a un israelita, y Moisés se enojó mucho cuando vio eso, y vio que no hubiera nadie, y Moisés toma el asunto en sus propias manos y mata al egipcio. Cuando pasó el tiempo, él se dio cuenta que lo que él había hecho había sido conocido por otras personas, de hecho el mismo faraón lo estaba buscando para matarlo, y Moisés tiene que huir. Y se va por el desierto, desde Egipto hasta Madián. Mientras tanto en Egipto habían quedado los israelitas, y ellos estaban sufriendo por la situación en la que estaban. Y en Éxodo capítulo 2, versículo 23 en adelante dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el clamor de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y acá nosotros vemos una verdad muy hermosa, que es que Dios escucha. Ellos clamaron a su Dios, y su Dios los escuchó, y los reconoció, y se dio... Y él dijo: este es mi pueblo, ellos son mis hijos. Entonces Dios quería usar a Moisés como este gran líder para que él sacara a este pueblo que estaba sufriendo, que tenía este deseo de libertad y de paz en su corazón, pero Dios no podía usar todavía a un hombre que era impetuoso como Moisés, que era violento como Moisés, sino que él necesitaba un siervo humilde para que fuera el líder de su pueblo. Y por los próximos 40 años, Moisés vivió en el desierto, formó una familia allá, y Dios trabajó en su corazón. Y en ese trabajo lo convirtió en el líder que Dios necesitaba que fuera. Pasaron estos años y Moisés estaba en el monte Horeb. Esta es una foto del monte Horeb actualizada, ¿ya? Obviamente porque vemos que hay casas y hay carreteras, pero en ese tiempo no había. Y cuando Moisés estaba en este monte, cuidando las ovejas de su suegro, él vio algo que le llamó la atención. Él vio una zarza, que es un arbusto del desierto, que estaba en llamas, pero la zarza no se quemaba. Eso era lo más curioso, que seguía ardiendo, ardiendo. Entonces Moisés, muy curioso, se acercó a ver lo que estaba ocurriendo, y de repente ahí él escucha la voz de Dios. Y le dice: Dios, no te acerques y quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés tuvo mucho miedo y él cubrió su rostro porque él tenía miedo de mirar a Dios. Y Dios le siguió explicando a Moisés lo que él estaba haciendo. Y le dijo en el capítulo 3, versículo 7. Luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de tu mano a una tierra ancha y buena, tierra en la que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Dios escucha el clamor, Dios ve la angustia de su pueblo, y eso a nosotros también nos debe alentar, porque cuando nosotros estamos en angustia y nosotros clamamos a Dios, Dios también nos reconoce. Y Dios le dice a Moisés que él le había hecho una promesa a sus antepasados que los iba a llevar
a una tierra de abundancia, una tierra hermosa, donde ellos iban a poder vivir en paz. Pero Moisés era un hombre que, a pesar de que había estado por muchos años desarrollando esta mansedumbre y que necesitaba tener un líder de Dios, a Moisés todavía le faltaba algo, y era desarrollar su fe. Entonces Moisés, a pesar de que escucha toda esta promesa, llega y le dice a Moisés, Señor, le dice, pero ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ni siquiera los mismos israelitas me van a creer. Entonces Dios les dice que no se preocupe, porque Él mismo lo está mandando, que Moisés tiene que decirle a los hijos de Israel que el Señor lo está mandando, y le da algunas señales en caso de que no le crean. Entonces le dice a Moisés, esa vara que tú tienes en la mano, tírala al suelo. Y Moisés la tira y la vara se transforma en una serpiente. Y yo creo que era una serpiente peligrosa, porque la Biblia dice que Moisés salió huyendo de la serpiente. Y Moisés, yo creo que no era un hombre cobarde ni un hombre débil, porque él era un hombre que vivía en el desierto, tenía que defender a las ovejas de animales salvajes. Yo creo que él era muy rudo, y de todas maneras él se asustó con esta serpiente. Entonces Dios le dice, bueno, ahora toma la serpiente de la cola. ¿Ya? Las personas que saben tomar serpientes saben que la tienen que tomar siempre de la cabeza, porque si la toma de la cola, la serpiente se puede dar vuelta y morderlo. Y Moisés, a pesar de sus instintos, tuvo que obedecer al Señor. Y cuando toma la serpiente de la cola, la serpiente de nuevo se transformó en una vara. Y Dios le da una segunda señal. Y le dice, mete tu mano adentro de tu manto. Y cuando Moisés saca la mano, tenía lepra, que era una enfermedad muy temida, ¿ya?, por las personas, porque no es una enfermedad que no tenía cura y que era tremendamente contagiosa. Y las personas que tenían esa enfermedad generalmente se iban a vivir a comunidades lejos de las otras personas para no contagiar a nadie. Ni siquiera podían estar cerca de su propia familia. Entonces Moisés saca la mano y la tenía llena de lepra. Y Dios le dice, métela de nuevo. Y Moisés la mete de nuevo y la mano salió sana. Y como tercera señal, Dios le dice, si todavía no te creen, entonces le dijo, tú vas a tomar un poco de agua y la vas a derramar. Y cuando el agua se derrame, el agua se iba a convertir en sangre. Y con esas tres señales o milagros, él iba a poder convencer a los israelitas y al faraón. Pero Moisés tenía más dudas todavía y le dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir yo si yo ni siquiera puedo hablar bien? A mí me cuesta mucho hablar. Y Dios le dice, bueno, Moisés, yo hice la boca y yo puedo hacer que tú puedas hablar bien. Pero aquí cambia un poco la historia, porque acá nosotros vemos a Moisés mostrando duda de su fe constantemente y a Dios dándole señales de que Él lo va a ayudar y haciendo milagros y tratando de fortalecer su fe. Y no vemos a Dios reprochándole a Moisés en ningún momento hasta este punto, cuando Moisés le dice, Señor, sabes que yo no soy la persona indicada, así que por favor, manda a otra persona. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 13, que le dice, y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, Señor, tú te equivocaste, yo no soy la persona correcta. Y acá recién, después de toda esta larga conversación, en el versículo 14 dice la Biblia que el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita, que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Es decir, Dios ya no iba a ayudar a Moisés a hablar bien como lo había dicho al principio, sino que ahora en vez de hacer ese milagro, lo que él iba a hacer era usar a su hermano Aarón para que le ayudara a hablar en público. Entonces Moisés
se va por el desierto, se encuentra con Aarón, y juntos van a hablar con el faraón y le dicen que el Señor de Israel quiere que deje salir a su pueblo y que le vayan a adorar en el monte donde se le había aparecido la zarza. El faraón tuvo una respuesta muy arrogante, ¿ya? Y él le dice a Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo su trabajo? Ellos tienen que volver a sus tareas. Y dijo también el faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, que lo tenían a su cargo, y que a sus capataces diciendo, he aquí en adelante no daréis la paja al pueblo para hacer el ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis en nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen de ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Es decir, en vez de escuchar y obedecer a Dios, el faraón lo que hizo fue castigar más a los israelitas y mandarles a hacer más tareas. Entonces, ¿qué pasa? Que los israelitas empezaron a resentir un poco a Moisés, ¿ya? Porque en el fondo Moisés quería ir, liberarlos y ayudarlos, pero ahora ellos tenían más tareas. Y ellos culpaban a Moisés por eso, y Moisés se sentía mal. Entonces, Moisés también le dice a Dios, Señor, ¿por qué me trajiste hasta acá si al final fue para peor y los israelitas están sufriendo más? Entonces Dios le responde a Moisés y le dice, vas a ver lo que yo voy a hacer con el faraón, porque con mano fuerte los va a dejar ir y los va a echar de su tierra. Y le dijo, yo soy Jehová, que aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ahora Dios estaba dando a conocer por su nombre a su pueblo, y Él era este Dios omnipotente que los iba a librar. Va por segunda vez Moisés delante del faraón y hace estas señales, ¿ya?, de la serpiente, y el faraón no le cree a Moisés, ¿ya? Él también le pide a sus propios hechiceros y brujos que hagan la misma señal. La serpiente de Moisés se come a las serpientes de ellos, pero el faraón era un hombre muy terco, ¿ya? Y finalmente no desea que los israelitas se le vayan. En todo caso, eran mano de obra gratis que él tenía ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés habla con Dios y Dios manda a Moisés a hacer más señales. Y vemos las conocidas plagas de Egipto. El Señor manda 10 plagas a Egipto para mostrar que Él es poderoso y el faraón y sus dioses no lo son. Y que después de cada plaga, el faraón tiene la oportunidad de dejar ir al pueblo, pero él siempre da la misma respuesta, ¿ya? Que les dice a Moisés, bueno, si tú sacas la plaga, yo voy a dejarlos ir. Una vez que se vaya la plaga, el faraón se arrepiente y finalmente no los deja ir. Y así él convirtió el agua del Nilo en sangre, mandó una plaga de ranas, de piojos, de moscas. Se enfermó el ganado de los egipcios, le salieron furúnculos, cayó un granizo de fuego, llegaron langostas a comerse la cosecha, vinieron días de oscuridad y finalmente llega la última plaga, que es la más triste de todas, que es la muerte de los primogénitos. Y esta plaga es muy importante
¿ya? Porque, no solamente porque es la última, sino que porque acá Dios le está dejando una enseñanza a su pueblo. Resulta que la plaga se iba a tratar de lo siguiente. En una noche iba a pasar un ángel del Señor a matar a todos los primogénitos en Egipto, es decir, al primer nacido, ya sea de las personas o de los animales. Y la forma de salvarse o de salvar a sus hijos primogénitos era que las familias tenían que matar un cordero o un cabrito y esparcir la sangre de ese cordero o ese cabrito en el dintel de la puerta. Después ellos tenían que cocinar el cordero o el cabrito y tenían que comérselo con pan sin levadura y tenían que ya tener todas sus cosas empacadas porque Dios les había dicho que esa misma noche ellos se iban a ir de Egipto. Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Las personas, los hijos de Israel, marcaron sus puertas con la sangre de los cabritos. ¿Ya? Ellos se comieron el cabrito con el pan sin levadura, armaron las cosas, arreglaron todo, empacaron, y esa noche pasa el ángel de la muerte. Y ese ángel que traía el juicio de Dios pasó por alto las casas que tenían la sangre en la puerta, y esas casas no recibieron el juicio de Dios que venía en forma de esta plaga. En cambio, los que no pusieron esa sangre en la puerta, ya ellos sí recibieron el juicio de Dios desde el hijo del faraón para abajo. Entonces, cuando pasa eso, el faraón echa al pueblo de Israel, ya él no quería tener nada más que ver con ellos. Los hijos de Israel le piden a sus vecinos y a los egipcios que les regalen cosas para el viaje, y dice la Biblia que ellos despojaron a Egipto. Ellos, en el fondo, recibieron muchos regalos de joyas, de telas, de comida, utensilios, un montón de cosas que ellos se llevaron para el viaje, y así ellos finalmente salieron de la tierra de Egipto, de esta tierra de esclavitud y de servidumbre, con regalos, ¿ya? Y después de haber confiado en la mano de Dios. Ahora, esta plaga es muy importante, primero porque nos da un mensaje. Ese cordero, ese cabrito, representaba a Jesús, que iba a venir en el futuro a morir en vez de nosotros. Tal como ese cordero murió en vez de los primogénitos de los israelitas en Egipto, Jesús iba a morir en vez de nosotros. Y así como los que confiaron en la sangre de Jesús, en la sangre del cordero, fueron librados del juicio de Dios, también nosotros ahora, si confiamos en el sacrificio de Cristo, somos librados del juicio futuro de Dios. Y eso era un mensaje que Dios le iba a dejar a su pueblo, que en algún momento alguien inocente, tan inocente como el cordero que ellos habían matado, iba a venir, iba a morir en vez de nosotros, y nosotros a través de esa sangre íbamos a ser librados del juicio de Dios y podíamos tener la salvación. Pasa el tiempo, pasa el día siguiente, y los israelitas se van finalmente por el desierto. Dios mismo los estaba guiando a través de una nube en el día y una columna de fuego en la noche, hasta que se encuentran de frente al Mar Rojo. Cuando pasa eso, el faraón ya se había dado cuenta que había dejado ir a su mano de obra gratis, y él trató de recuperarlos, entonces mandó a su ejército detrás de ellos para perseguirlos. Y los israelitas tenían que confiar en Dios nuevamente, porque ellos estaban entre el mar y el ejército de Egipto, y no había ninguna buena opción para ellos, aparentemente. Y Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar, y cuando él lo hace, el agua se divide, y esa es una historia muy conocida, y los israelitas logran cruzar por tierra seca, y así no los alcanzan los egipcios. Ese mismo hombre que tuvo que luchar con su fe o con su falta de fe en el monte Horeb era el hombre que ahora realizó uno de los milagros más conocidos de la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver a través de la vida de Moisés
que a pesar de toda su debilidad, a pesar de que él tenía un carácter muy impetuoso, a pesar de que él podía llegar a ser violento, a pesar de que su fe no era perfecta, Dios tomó todas esas imperfecciones y él trabajó en su corazón y lo convirtió en el tremendo líder que después fue Moisés para poder sacar a su pueblo. Y eso es de mucho ánimo para nosotros, niños, porque nosotros no necesitamos tener una vida sin ningún defecto, no necesitamos ser buenos para todos, sino que si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Dios puede hacer cosas a través de nosotros y Él nos va a preparar para que nosotros podamos hacer todas las tareas que Él nos ponga por delante. Y podemos confiar en que Dios es bueno y en que Dios es capaz de hacerlo. Así que esa fue la clase de hoy, nuestra historia de Moisés y lo más importante, la historia del Dios de Moisés, que también es nuestro Dios. Así que espero que esta palabra sea de ánimo también para nosotros. Todo lo que nosotros aprendimos se encuentra en Éxodo entre los capítulos 1 al 13, así que si alguno lo quiere leer, ahí hay muchos más detalles y mucha información súper interesante. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.